Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana nos permita traerles una palabra de vida para vuestras vidas. Una palabra, queridos hermanos, que nos lleva a confiar en Dios, a creer y a meditar sobre nuestro camino, mirar si nuestro proceder delante de Dios es correcto. El propósito de este programa, queridos hermanos, o este momento con ustedes, en realidad es para aprovechar el momento para hablar sobre nuestra vida, nuestra comunión para con Dios. El Evangelio siempre va a ir enfocado, siempre, queridos hermanos, en nuestra vida diaria. El Evangelio siempre va a enfocarse a nuestra relación directamente para con Dios. Para que nosotros entendamos que el Evangelio, queridos hermanos, no se limita simplemente a ser cristianos de iglesia. Realmente el Evangelio se enfoca, queridos hermanos, a vivir a una vida diaria y vivir agradando siempre al Señor. Es importante entender que nuestra vida tiene que tener siempre saber estar escudriñando si estamos haciendo lo correcto o no. En veces, por eso el hombre ha caído en engaño, ha caído en mentiras, se ha dejado llevar, hermano, por creer que dejándose impresionar por hombres, por mujeres que realmente, hermano, viven engañando, viven distrayendo, viven desviando. La gente ha llegado a idolatrar a mucho hombre, ha llegado a idolatrar a mucha mujer que están delante de un púlpito, o que creen que porque hacen muchas actividades o porque llevan a muchas personas, eso realmente es el mover del Espíritu. Mover del Espíritu realmente tiene de la misma palabra, mover, algo que se mueve, algo que nos hace crecer, algo que nos activa, algo que nos hace realmente crecer, nos hace realmente madurar. Esa es la activación. La activación realmente, hermanos, que nos activa, nos anima, nos hace seguir siempre adelante. Pero el mover del Espíritu, hermano, no es actividades tras actividades. Eso no es Espíritu Santo. Eso es un entretenimiento. En veces no estoy diciendo que no lo hagamos, pero cuando ya es demasiado constante, cuando ya es demasiado, hermano, ya no pueden vivir sin eso, se les ha convertido en un problema. Es tras actividad, tras invitación, tras concierto, todo hoy la música, la alabanza, la han puesto por encima de la bendita palabra. Hoy la gente ya no quiere sentarse a escuchar la palabra. Hoy la gente quiere sentirse más emocionada, más alegres por la música, por algún tipo de entretenimiento, que realmente por sentarte y recibir una palabra de bendición para su vida. Una palabra que los haga direccionar si está caminando bien o no. El hecho de estar en una iglesia no está caminando bien. Porque la Escritura nos enseña, hermano, que realmente es escudriñado, dice la Escritura, a ver si vosotros, si en ustedes hay, dice, si tenéis fe o no. Si no, dice, no está. Pruébense a vosotros mismos si realmente el Cristo está en vosotros. Examinaos, dice, si Cristo realmente está en nosotros. Pero realmente, hermano, mucha gente no entiende si en realmente el Cristo está amor en la vida de los creyentes. Simplemente creen que ser cristiano es como tener derecho de decirle al Señor, tú tienes que estar en mi vida porque tienes que estar en mi vida. Pero la Escritura no enseña eso. La Escritura dice que Él mora en nuestros corazones si en verdad hay amor de nosotros por parte hacia la palabra, por parte hacia Él. Si realmente Él mora en nosotros, realmente, hermano, Él dice, el que me ama, vendremos y haremos morada. El que me ama y guarda su palabra, vendremos, dice el Señor, ¿verdad? Y haremos morada en Él. Pero mientras, hermano, si el creyente no ama a Dios en su corazón, no
no tiene principios de realmente amarle, el Señor no va a estar ahí. Por eso el Señor dice, hermano, que el Señor les reprochó, hermano, a los fariseos. Les digo, ustedes vosotros no me amáis. Dice en el libro de Juan, dice en el libro de Juan 5 versículos, dice 37, también el Padre me envió y has dado testimonio de mí, nunca habéis oído su voz ni habéis visto su palabra, su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. A quien Él envió, dice, vosotros no creéis. La palabra de Dios no mora en vosotros. Bendito Dios, que el bendito Espíritu Santo, queridos hermanos, nos guíe, nos lleve a toda verdad. Nos manifieste que realmente, hermano, si amamos a Dios o no. ¿Te has preguntado si realmente amas a Dios o no? ¿Qué tan profundo es el amor que le tienes tú al Señor? La gente dice amar a Dios, pero no ama su palabra. La gente jura y perjura que ama a Dios. La gente, hermano, simplemente su boca o nuestra boca a veces nos compromete, hermano, al creer que estamos haciéndolo creer por decir palabras agradables, palabras dulces. Pero el Señor dice que en el Salmo 78 dice que le decían hermosas palabras. Otra versión dice que le decían hermosas mentiras, pero no era recto su corazón y cumplían el mandamiento de Dios. Por eso dice, hermano, en Juan, que escudriña las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas encontráis la vida eterna, pero son ellas las que dan testimonio de mí, dijo el Señor, y vosotros no quieren venir a mí, no quieren tener esa vida. Luego les dice, y no queréis venir a mí para que no tengáis esa vida. Gloria de hombres no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Le digo, yo conozco que el amor hacia el Padre no mora en ustedes. Qué tan profundo es el amor que le tienes a Dios, hermano. ¿Por qué tan relevante el amor en este tiempo, el amar al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma? ¿Por qué es tan relevante realmente escudriñar nuestra vida si en realidad, hermano, si en realidad amamos a Dios? Dice en 2 Corintios 13 versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros, dicen, no estamos reprobados. Oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis para que vosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Dice, examinaos a vosotros mismos si tenéis fe o no. Uno, el que tiene fe, tiene amor. Y el Señor dijo, ustedes no tienen el amor del Padre. Examinaos vosotros mismos a ver si os mantenéis en la fe. Poneos a pruebas. ¿Acaso, mira, hermano, Dios va a probar la fe? ¿Cuál fue una de las muchas, como dice Pedro, que vuestra fe va a ser pasada por fuego? Nuestra fe va a ser probada, hermano, todos los días. Esa fe que recibió, que confesó el hombre como su Salvador a Jesucristo, hermano, va a ser probada. Esa confesión de fe va a ser probada. Esa relación, eso de ser cristiano va a ser probada. Eso de decir que somos cristianos, que nosotros decimos que creemos en Dios, creemos en Cristo, va a ser probada. Todo lo que nosotros hayamos confesado, hermano, va a ser probado. Para saber, dice, si mantenemos, para darnos cuenta si Jesús está en nosotros.
Mucha gente dice, yo tengo a Jesús en mi corazón, yo lo amo, nunca me ha habido, él mora en mi corazón. Entonces dice que va a ser probada esas palabras. Usted recibió a Jesucristo como tu Salvador, tu fe va a ser probada. Si en realidad eso que estás diciendo realmente lo es, si realmente es genuino. Nuestra vida va a ser probada siempre, hermanos, si en realidad para evidenciar si nos permanecemos en la fe, si estamos firmes en nuestro llamamiento, si estamos firmes realmente en nuestro amor para con Dios. Examinaos a vosotros, a ver si mantenéis en la fe. Poneos a prueba. ¿Te has puesto a prueba? ¿Te has puesto a prueba, hermano? Dice, poneos a prueba. Dice, a prueba si estás en la fe. Poneos a la prueba, dice, si tenéis fe o no. ¿O acaso no os dais cuenta de que Jesucristo está entre nosotros? A no seáis que estéis reprobados. Esta mañana el Espíritu habló en mi vida. Me dijo, la fe será probada. La fe será probada. Pero el que se mantenga firme en el Señor, su fe es genuina. Pero una de las cosas que también me digo, el que se salga. El que salga, hermano, el que se mueva de su fe, no será salvo. No será salvo, hermano. Examinaos, dice, si estás en fe. Probaos a vosotros mismos. Dice la versión hispanoamericana, ustedes son los que tienen que ponerse a prueba y someterse a exámenes, a ver si se mantienen en la fe y si reconocen que Jesucristo, no vive en ustedes, será tanto como no superar la prueba. Está bonita esta, la hispanoamericana. Ustedes son los que tienen que ponerse a prueba y someterse a examen, a ver si se mantienen en la fe. Si reconocen que Jesucristo no vive en ustedes, será tanto como no superar la prueba. Si reconocen que Cristo, si se llegan a dar cuenta que Cristo no vive en ustedes, no está en vosotros, no pasaron la prueba. No pasaron la prueba de fe. Dice versión hispanoamericana. La hispanoamericana. Latinoamericana dice, examínense y vean si permanecen en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿Están seguros de que Cristo está en ustedes? Todavía, hermano, dice, ¿están seguros de que Cristo está en ustedes? Fíjese. ¿Y qué si no superan la prueba? La versión Nuevo Testamento, la 2000, dice, pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba. Si la pasan es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad, es porque Él no está en ustedes. Todo aquel que no espera en el Señor y se desespera. Todo aquel que pierde la confianza en el Señor. Todo aquel que dice, no, yo mejor me voy a disfrutar el mundo. Por eso el Señor dice que yo no recibo gloria de hombres. Dicen ahí en Juan. Queridos hermanos, la fe que tiene que ver con nuestra salvación, la fe que tiene que ver con creer en la palabra, la fe que tiene que ver que Dios haga milagro en nuestra vida, va a ser probada. Si tú realmente eres salvo, si tú realmente crees que Jesucristo es tu Salvador, si tú realmente crees que Jesús es el Hijo de Dios, hermano, y que vive en tu vida, realmente tienes que ponerte a prueba. Pruébate si en realidad tú confías en Dios. No dice tú repite las palabras, dice que pongas a prueba tu confianza. Pongas a pruebas, dice, de la manera en vivir. Pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba.
Y si la pasan es porque Él vive en vosotros. Hermano, pero si no confían en Cristo de verdad, es porque en Él no está en ustedes. La versión Nuestro Pueblo dice: examínense para probar si se mantienen en la fe. No logran descubrir a Jesucristo en ustedes, señal de que no han superado la prueba. Pero esto nos enseña muchas cosas, hermanos. Una de las cosas que nos enseña es realmente qué tanto amamos a Dios, qué tanto es nuestra confianza en Él, qué tanto es nuestra esperanza en Él. La salvación tiene que ver con probar nuestra fe. La salvación tiene que ver con probar nuestra vida. Hermano, la salvación tiene que ver con nosotros en vivir una vida entregada a nuestro Padre Celestial. Por eso tú tienes que entregar tu vida. No solamente tienes que entregar tu vida, tu tiempo, tienes que entregar tu amor al Señor. Si tú realmente sabes que Cristo está en tu vida, no te desespera, te da paz, te da confianza. Estás tranquilo, estás tranquila, porque sabes que estás haciendo lo correcto y sabes que Dios va a intervenir de una manera poderosa en tu vida. Queridos hermanos, es el tiempo de ordenar nuestra vida. Pero, ¿qué tanto amamos a Dios? ¿Qué tan grande es nuestro amor a Dios? Porque el amor hacia Dios, hermano, nos va a hacer entender si realmente Él está con nosotros. Realmente nos va a llevar a poner esa prueba. Por eso dice, hermano, que nosotros estamos viviendo tiempos de mucho odio hoy, mucho rechazo hacia la palabra, hacia la verdad de Dios. Tiempos donde las personas están, dice hermano, acá dice que si no tenéis fe, si todavía en nosotros no entendemos, dice, dando el Señor a entender que si encontramos que Cristo no está en nosotros, estamos reprobados. Pero qué casualidad que la misma Escritura nos enseña que hay quienes están reprobando a Dios. Mientras el Señor dice que si el que no encuentra a Jesús en su vida está reprobado, ¿sabe que el reprobado reprueba a Dios? Por eso el Señor dice, procura presentarte delante de Dios como un obrero que no tiene nada que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Por eso ser cristiano significa creer en la palabra. Eso es ser cristiano, creer en la palabra, andar en la palabra, moverse en la palabra. Eso es ser cristiano. Ser cristiano no es de boca, tiene que implicar con acciones, porque la fe sin obras es muerta. Nosotros podemos decir cosas, pero si no hay obras en nuestra vida, esa fe, esas palabras que decimos están muertas. Son palabras muertas. Por eso la Escritura dice que la letra mata, las palabras matan, pero el Espíritu vivifica. Hoy estamos en un tiempo donde las palabras tienen que ser probadas. Si decimos algo va a ser probado. Por eso dice vive que hoy, hermano, el mundo odia a Dios, rechaza a Dios. Y cuando hablo del mundo no estoy hablando del globo terrestre, estoy hablando de las personas que son mundanas. Hay gente que son mundanas, pero hay cristianos que son mundanos, que viven desaprobando el proceder de Dios, que están en desacuerdo a la palabra de Dios, de cómo Él está salvando, de cómo Él está rescatando, de cómo Él está quitando todos aquellos que se oponen a su plan de salvación. Dios, para salvar a la gente, Dios, para salvar a sus escogidos, va a quitar a quien se oponga. Por eso hay quienes se atreven a defender rebeldía, desobediencia, maldad. Hermano, y nosotros tenemos que decirles a ustedes, a nosotros mismos, que ese proceder no es agradable a Dios. Una vez una cosa es estar engañado y otra cosa es hacerlo con intención. Hay quienes se levantan contra otras muy feo, hermano, con ganas, con toda la actitud de destruir a las personas. No paran sus bocas, siempre están hablando mal de los demás, siempre están buscando una manera de contaminar a los demás.
aquí hay algo muy interesante. Porque el Espíritu me habló esta mañana y me dijo, la fe será probada. La fe será probada, y me dijo, y el que no se mantenga firme en el Señor no es salvo. El que no se mantiene firme en el Señor no es salvo. Porque una de las cosas que me habló, hermano, en esta mañana es que me dijo, estaban entre nosotros, mas no eran de vosotros. Porque, y no estoy hablando que los hermanos que se salieron, los hermanos que unos a veces se salen de la iglesia o se van, sino que aunque muchos esperan ver y saber en este tiempo quién es el anticristo, aunque muchos quieran saber el nombre del anticristo, porque quienes le ponen nombre diciendo, pues este es un probable, este es, todo mundo, hay muchos nombres que sacaron, hermano, con numerología, hermano, con cálculos matemáticos. Yo creo con todo mi corazón que están siendo engañados, porque al tiempo de la historia lo han hecho con muchas personas, con muchos presidentes, con muchos personajes en la historia. Han creído que ese era el verdadero anticristo y que ese era el nombre y que ese era él, hermano, y se van a equivocar. Claro, se echan como diciendo, todo aquel que menciona un nombre y dice este es y este puede ser, está afirmando que ya está engañado. Ya está engañado. Porque está afirmando ya. Al ponerle nombre está afirmando. No es lo mismo va a salir, no es lo mismo va a aparecer que ponerle nombre. Todos quisieran saber el nombre. Al menos todos los que he escuchado, apóstoles, teólogos, todos le ponen nombre. Y que han apurado de que quién es, buscando el nombre de la persona. Se van a engañar. Porque muchos esperan ver quién es el anticristo físicamente a la persona y su nombre, basados en cálculos matemáticos, están siendo engañados. Los van a ser engañados. Se van a equivocar porque en el transcurso de la historia han habido muchos personajes con nombres. Aunque la Escritura nos enseña que el anticristo y la bestia no son los mismos. La Escritura dice que cuando habla de la bestia, sino que la bestia dice tiene la marca, el nombre de la bestia y el número de su nombre. He aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Acá dice que el que tiene el número de su nombre. Quiere decir que todos van a buscar, hermano, calcular por medio de matemática. Pero esta palabra está dirigida hacia la bestia, no hacia el anticristo. Aunque tienen la misma relación, pero no es igual. Buscarán entonces, hermano, pero aunque todo hasta hoy todos se han equivocado. Parece seco por las relaciones, por las cosas que hace, parece ser que ese sea, pero no es. Por lo tanto están siendo engañados. Es importante entender, hermano, que una de las cosas que nos enseña la bendita palabra, que hay anticristos han surgido anticristos en lo largo de la historia, hombres que han seguido a la iglesia, no solamente a la iglesia evangélica, sino también a la iglesia, a los verdaderos judíos, a la tribu de Judá. No a los judíos, porque los judíos son diferentes tipos. Y cuando nos referimos a los judíos, no son Israel. Una cosa es el Estado de Israel y otra cosa es Israel refiriéndose a las 12 tribus. Pero Israel, esa tierra, esa nación, no es Israel. Cuando Dios habla de Israel, hermano, no está hablando de la nación.
Está hablando de las 12 tribus que están, hermano, 10 tribus están esparcidas en el mundo. Pero Judá es la tribu es una tribu. Cuando hablamos de una cosa es el judaísmo es una religión. Pero hay verdaderos judíos que esperan a Cristo. Hay gente que se va a convertir del judaísmo, van a reconocer a Jesucristo realmente como Salvador. Porque acordémonos que el león de la tribu de Judá, Cristo vino de la tribu de Judá. Cristo salió de ahí, el verdadero Cristo. Por eso el anticristo no va a salir, hermano, de la tribu de Judá. Muchos estipulan, pero el Cristo no va a salir de la tribu de Judá. Hay mucho que decir sobre este tema, pero lo que no queremos nosotros es entender que va a salir el anticristo, hermano, un día se va a manifestar. Pero hay gente que han salido muchos anticristos. Yo creemos también, hermano, que va a salir de las otras religiones, como el musulmán. Creemos que el anticristo va a ser musulmán. Musulmán en el sentido de que todos vienen de la descendencia de Ismael. Pero yo no voy a hablar ahorita del anticristo, de ese anticristo. Quiero hablarle de los anticristos. Es importante entender, hermano, que una cosa es el anticristo y la otra cosa es la bestia, que marcará a todos aquellos que no se dejen sellar por el Espíritu de Dios, que no tengan el sello del Espíritu de Dios. Todo aquel que no tenga el sello va a ser un candidato, queridos hermanos, a abandonar el camino de Dios. Porque para eso fuimos sellados, para que Dios reconozca quiénes son sus hijos, quiénes son sus escogidos, quién es su iglesia. La iglesia va a estar espiritualmente, va a estar marcada, espiritualmente va a estar sellada. La iglesia de Cristo tiene 3 sellos: el sello del agua, el sello de la sangre, el sello del Espíritu. Por eso el bautismo, hermano, voy a ir a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en realidad era sumergirlos para ponerles el sello. Era el sello. Por eso muchos debates sobre eso, pero en realidad son sellos que se les ponen, limpiezas a través de la palabra, limpieza a través de la sangre. Por eso dice que muchos han salido, muchos anticristos han salido. En el mundo han salido muchos anticristos que se han opuesto y han luchado, hermano, contra las destrucciones. Por eso hay muchos países donde prohíben, odian a la Biblia. ¿Por qué es tan peligrosa? Odian tanto a la Biblia. Les cambia la mentalidad, los convierten en buenos hombres. Pero por eso la Biblia nos hace libre. La palabra de Dios nos hace libre. No se somete a la mentalidad humana, a los gobiernos mundiales. Por eso dice la Escritura, hermano, que el remanente, ese remanente, no se había doblado rodilla ante Baal. Baal significa gobiernos. No se doblaron ante los gobiernos. Por eso Baal y todos esos seres, hermanos, tenían miedo de que escucharan la palabra que Elías les enviaba, porque los iba a hacer libres de mentalidad. Por eso Elías les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? No le tengan miedo al gobierno. Amen a Dios. ¿Hasta cuándo van a servir a Dios y a los Baales? Decídanse de una vez. Si se van a dejar dominar por el gobierno, si van a dejar que el gobierno les adoctrine, decidan de una vez. Elías tuvo que, hermano, clamar al Señor y descendió el Espíritu, descendió fuego, manifestando quién era el Dios verdadero. Por eso, hermano, dice que han salido muchos anticristos que odian. Hay países donde es odiada la Biblia, es odiada toda la palabra. Y quien lea la palabra, quien lea la Biblia, hermano, será muerto, será perseguido. Han matado a muchos cristianos evangélicos en todo el mundo con la historia por los romanos. Los romanos han matado mucho cristiano evangélico. Muchos aquellos que se han convertido. Todo aquel que se convierta. Por eso hoy en Chiapas mataron a mucha gente, les despojaron de sus tierras, les quemaron sus casas, les quemaron sus templos. ¿Todo por qué? Por no participar en las fiestas patronales.
por no cooperar en las fiestas patronales, porque que ellos quieren que se conviertan. Por eso muchos adventistas se están convirtiendo al catolicismo, muchos evangélicos se están convirtiendo, hermano, a la masonería. Es increíble lo que está pasando. Muchos cristianos evangélicos están pasando al judaísmo, a las raíces hebreas. Es increíble lo que está pasando. Muchos cristianos ya están volviéndose paganos, ya se están volviendo satánicos, porque ya están celebrando Halloween, porque están celebrando el Día de los Muertos, ahora están celebrando el Día del Hermano. Hay iglesias, me parece que son las iglesias adventistas, que ahora celebran carnaval cristiano. Una cosa espantosa, pero se están convirtiendo ellos hacia lo malo. Por eso han matado a muchos cristianos evangélicos, aquellos que no se sometieron a las costumbres, a las tradiciones, aquellos que están huyendo, hermano, porque no se van a someter a ningún régimen, ninguna cultura, ninguna tradición. Los romanos mataron a los apóstoles. ¿Por qué? Porque no se convirtieron. Hay la historia que ellos mataron a los apóstoles y luego los pusieron como santos, los canonizaron, hermanos, para hacerle creer al mundo que ellos eran los buenos, que los hicieron papas, que los hicieron, hermano, que los hicieron el apóstol, Pedro, apóstol de la Iglesia Católica. Eso es una mentira, porque no fue Pedro quien evangelizó, hermano. Disculpe, hermano, disculpe. Porque no fue Pedro quien evangelizó a los romanos, a los gentiles. En realidad fue Pablo. Pablo es el apóstol de los gentiles, no Pedro. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Disculpe, hermano. La alergia, ¿verdad? La alergia un poquito. Estamos viviendo tiempos donde, hermano, muchas gracias, hermanos, muchas gracias, hermana. Por eso dice que han salido muchos anticristos que se han opuesto a la lucha del evangelio, a la predicación del evangelio. Han matado a muchos cristianos evangélicos. Los romanos mataron a los apóstoles, los católicos mataron, hermanos, a mucho cristiano que dejó el catolicismo. Por eso ellos están enfurecidos, porque muchos están abandonando ya el camino del catolicismo, de la idolatría, de las imágenes, y se están volviendo únicamente a la bendita palabra. Ahora Cristo es nuestra imagen, Cristo es nuestro Dios. Por eso, hermano, el catolicismo está persiguiendo a los evangélicos, aquellos que no quieren regresar, aquellos que no quieren someterse a sus tradiciones y costumbres, los están persiguiendo. Y no lo estamos inventando. Salen los periódicos cada rato. Los musulmanes, aquel que no se convierta en musulmán, los matan. El que no se convierte en católico, los matan. Todo aquel que abandone el musulmán, los mata. Todo aquel que abandone el catolicismo, los mata. Los quieren regresar a la fuerza. Por eso están engañando hoy. Están usando mucha gente evangélica, abandonando el camino. Están abandonando sus convicciones. Porque, hermano, así como Hitler, hermano, que mataron a muchos cristianos, eran gente, hermano, eran anticristos. Pero lo más tremendo, hermano, que hay lo que a mí me llama la atención y que el Espíritu me habló esta mañana, es que hay anticristo dentro de la iglesia de Cristo. Hay anticristos. Va a aparecer el anticristo físico. Han habido anticristo. Todo aquel que persigue a la iglesia es un anticristo. Todo aquel que odia la Biblia es un anticristo. ¿Han surgido personajes que han matado? Sí, son anticristos. Porque le dice la Escritura, dice que no solamente que han habido muchos anticristos en el tiempo,
No saldrá uno, dice que van a ser muchos. Entonces tendrían que decir que son anticristos. Hoy quieren adelantarse, hermano, a la persona del anticristo físicamente, pero aquí vemos, dice que en este tiempo dentro de la iglesia hay anticristos. No estoy bien seguro, queridos hermanos, pero la palabra Magob, Gob y Magob, uno significa anticristo y el otro significa anticristiano. Anticristiano. Uno es anticristo y otro es anticristiano. Uno el que se opone a Cristo y otro el que se opone a la palabra. Los judíos radicales, no el judío como tribu, hermano, ellos se oponen al verdadero Cristo. Pero el cristiano hoy, el cristiano de los gentiles, de las demás naciones, no se opone a Cristo. Claro, el que se opone a la palabra se opone a Cristo, se está oponiendo a la palabra. Por eso dice en 1 de Juan 2, versículo 12, os escribo, dice, vosotros hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al Padre, el amor del Padre no está en él. Por eso en Juan, el Señor les dijo, vosotros no tenéis amor del Padre. Ustedes escudriñan las Escrituras, ustedes leen las Escrituras. Dice, usted nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis la palabra morando en vosotros, porque si habéis a quien Él envió, vosotros no creáis. A quien Él envió, vosotros no creáis. O dice, no mora, ni tenéis la palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió no recibieron. No recibieron a Cristo. ¿Y sabe qué es lo que significa eso, que no recibieron a Cristo? Lo que estaba diciendo es que ustedes no recibieron lo de arriba, recibieron lo del mundo. Por eso dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, lo de arriba. Por eso el Señor dijo, porque a quien Él envió no creéis. Lo que Él había enviado de arriba no lo habían recibido, porque ellos seguían amando el mundo, seguían amando las cosas del mundo. Hermano, y por eso les digo a ustedes, por eso les decía al principio, qué tan grande es nuestro amor hacia Dios. Porque el amor va a evidenciar qué tan separado estás del mundo. ¿Qué tan cerca o lejos estás del mundo? El amor al Padre. Por eso si iglesias hoy y cristianos creyentes aman mucho al mundo, metieron al mundo, lo mundano lo metieron dentro de las iglesias. Días festivos, música mundana de toda clase de géneros, celebraciones como el Día de Muertos, Halloween, ropas que no van de acuerdo a lo santo del Señor, con vestidos y cabellos, hermanos, hombres con una ropa inadecuada, hermanos con cabello largo, con gorra, con sombrero, están ministrando lesbianismo, homosexualismo, hombres con tendencias homosexuales o afeminados, hermanos de panderos, en banderas, en cantar, lesbianas, tocando, homosexuales dirigiendo la alabanza, predicadores homosexuales. Hermano, metieron al mundo.
discotecas cristianas. Por eso han convertido una iglesia como si fuera una discoteca, todo está oscuro. Ahora lo que resalta más son las luces. Eso es mundo. Es como estar en un lugar, hermano, una discoteca, estar en un lugar donde hayan demasiado luz, porque esa atracción, ese engaño. Si usted investiga un poquito sobre eso, va a ver que es engaño. Porque influencian las almas, influencian la mentalidad, los sentimientos, en las energías, son energías. Influenciaron, hermanos, metieron culturas, tradiciones y costumbres que nada tienen que ver con el verdadero evangelio de salvación. Hoy en muchas iglesias ponen árboles de Navidad. Es el colmo, hermano. En muchas iglesias hacen la presentación, la presentación del nacimiento de Cristo. Antes la ponían en unos muñequitos. Hoy la gente lo hace. Inclusive, hermano, para hacer eso. Hay personas, cristianos ahí, que se disfrazan de demonios, de diablo, dándole también honor de que tienen que aparecer ahí. O sea, es increíble, haciendo un teatro para reflexionar sobre, hermano, sobre el pesebre. Hemos llegado a una situación muy complicada, muy baja. Le han bajado el significado al evangelio, realmente le han restado valor a lo que realmente el poderoso evangelio de Dios, hermano, lo grandioso y majestuoso que es tener una palabra viva en nosotros. Hermano, hoy el evangelio es entretenimiento, de acomodamiento. Hoy la palabra de Dios nos sacude para que la gente despierte y se arrepienta de sus acciones. Por eso dice que no améis al mundo. El Señor dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el amor del Padre no estaba. Ellos no amaron la palabra. Ellos odiaban la palabra. Había cristianos entonces que el que mete al mundo ama al mundo. El mete al mundo a la iglesia de Cristo, no ama la palabra, odia la palabra, rechaza la palabra. Y los, desafortunadamente, hermano, en el lenguaje que está Dios, habla, porque da tristeza. La Escritura dice que a esto se le llama anticristo. Se le llama anticristo. El Señor le dijo: no, ustedes no quieren venir a mí. Ustedes no quisieron venir a mí. Ustedes fueron al mundo, metieron al mundo. Dice en el versículo 16, dice ahí del mismo de Juan, dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ustedes no recibieron al Padre, ustedes recibieron al mundo. Aplauden al mundo, se alegran con el mundo. Dice: no proviene del Padre todo lo que hay en el mundo, ni los deseos. El amor del Padre no está en vosotros. ¿Qué es el amor del Padre? ¿Qué es, hermano, lo que realmente nos dio el Padre? Acordémonos que el Señor no está en la tierra, el Señor está en los cielos. Porque si Él estuviera en la tierra, Él fuera de la tierra. ¿Por qué mi Señor Jesús regresó arriba? Porque Él es de arriba. Por lo tanto, hermano, ¿qué es lo que proviene del Padre? El Señor Jesús lo dijo lo que ustedes dicen, porque a quien Él envió, vosotros no recibió. Él envió. Lo que bajó vino del Padre. Entonces vino la palabra, vino el Hijo, vino el Espíritu Santo. Eso fue lo que vino de arriba. Eso fue lo que vino de arriba. Vino su palabra, vino su Hijo, vino el bendito Espíritu Santo. Por eso el que no recibe lo que viene de arriba, hermano, quiere decir que ama al mundo. Y está interesante porque a mí en la Escritura aquí nos enseña que todo aquel que ama el mundo y los deseos del mundo, queridos hermanos, es un anticristo. Es un anticristo.
Porque el amor del Padre no está. Odia la palabra, aborrece la palabra, rechaza la palabra. La palabra dice vivir en santidad y ellos dicen no, hay que vivir como el mundo. Ser santos es vuestra manera de vivir. La Escritura dice, hermano, que Él es celoso, que no permite que ni un ídolo esté delante de Él, como pasó con este hermano ¿cómo se llama? Dagón. Por eso Dagón era mitad pez, mitad hombre. Por eso la palabra pez significa, hermano, alguien que soba, el que va a favor de la corriente. Que va a favor de la corriente. Es un pez que va a correr. Un hombre, dice el Señor, le digo a Pedro, yo te haré pescador de hombres. El hombre es considerado como un pez. Pero hay un pez que va a favor de la corriente. Y hay un pez que va en contra de la corriente, que son los hijos de Dios. La palabra de Dios, el evangelio de Dios siempre va a ir en contra del mundo. No va a ir a favor ni la va a apoyar. Por eso dice, hermano, que los hijos de Dios vamos en contra. Dice que el anticristo va a ir en contra. Dice que se levantará en todo lo que se opone que es Dios. Se va a oponer a todo lo que es Dios. Se va a oponer a todo lo que es culto. Se va a oponer a todo lo que es el trono de Dios, a su reinado, su autoridad. Se va a oponer a todo lo que es la palabra. Se va a oponer a todo lo que es ministración. Se va a oponer a todo lo que es de Dios. A todo, hermano. Ese es un anticristo que vive oponiéndose a todo, que vive resistiéndose a todo. Eso es un anticristo. Habrá anticristos. Por eso dice, hermano, que el que no recibe las cosas de arriba, pero sí ama al mundo, metieron al mundo, se llama anticristo. Es el espíritu del anticristo. El Señor dijo que habrá mucho anticristo. Por eso en Juan 3:31 dice, el que de arriba viene sobre todos, el que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla, pero el que viene del cielo es sobre todos. El que es de arriba es terrenal. Perdón, el que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla. Cosas mundanas habla. ¿Por qué, hermano? Porque ama al mundo. Y el hombre que ama al mundo es del anticristo. Es un anticristo. Se opone a la voluntad divina. Y todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Del mundo no proviene la palabra, no proviene el Hijo, no proviene el Espíritu. Por lo tanto, el Cristo bendito no pudo haber enseñado bailes mundanos. Como decía Benny Hinn, hace poquito Benny Hinn declaró, hermano, que a Jesucristo le gusta la salsa. Y dijo, aquí en nuestra iglesia, aquí la única música que vamos a tocar es salsa, porque a Jesucristo le gusta la salsa. Y por eso salen a bailar en parejas, algo terriblemente. Eso es un anticristo. Eso es un anticristo. Es un espíritu del anticristo. Por eso el Señor nos enseña algo, hermano, que por eso dice que en Juan 8, versículo 22 decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? A donde yo voy vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy vuestros pecados, moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que es del principio lo he dicho, y muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, que Él me envió. Dice, el que me envió es verdadero. Yo lo que he oído de Él, de esto hablo al mundo, pero no entendieron que les hablaba del Padre. No entendieron que les hablaba del Padre. Muchas cosas tengo que decirles, muchas cosas tengo que juzgar, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de Él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre.
¿Por qué? Porque no tenían el amor hacia Dios, no tenían el amor hacia el Padre, tenían el amor hacia el mundo. Y todo aquel que tiene el amor hacia lo mundano, dice hermano, o a lo terreno, no tiene el amor del Padre, no sabe qué es amar al Padre. ¿Crees que a esta altura usted puede escudriñarse y decir, yo soy un hijo de Dios porque Cristo está en mí? Pero dice la Escritura, lo que acabamos de decir al principio, probarte, dice, pruébate a ti mismo si el Cristo está en ti. Si tú amas al mundo, dice, el Cristo no está en ti. Tu fe no es tu fe. Pero si el amor del Padre está en ti, el Cristo está en ti. Por lo tanto, haber recibido entonces lo de arriba. Recibes la palabra, amas la palabra, hablas la palabra, predicas la palabra, estás de acuerdo a la palabra. No te opones a ella, si no la obedeces. Tú has recibido al Cristo. Yo soy de Cristo porque Él me ha perdonado mi pecado y yo me aparté de mi pecado. Ahora ya no vivo yo para pecar, ahora vivo para agradar a Cristo. Yo sé que Cristo está en mí porque me ha apartado. Por eso dice en Juan 4 que para eso Él apareció, para deshacer toda obra del diablo. Ahora Cristo está en mí porque poco a poco yo me voy apartando y alejando de lo que no le agrada a Él. Ahora yo sé que amo a mi Padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me dio, a su Espíritu Santo me dio la red. Por eso hablo del Espíritu. Hablo de la palabra, el que es de arriba habla de la palabra, habla del Hijo y habla del Espíritu Santo. Y cuando habla del Espíritu Santo, habla de santidad, habla de limpieza, habla de consagración, habla de temor. Pero dice que el que es de abajo, el que es terrenal, las cosas del mundo hablas de sus deseos. No le importa hablar de santidad, no le importa hablar de consagración, no le importa hablar de temor, no les interesa esos temas. Porque no recibieron el amor del Padre, no tenían el amor del Padre, no tenían lo que el Padre les había enviado. Y eso es un anticristo. El que es terrenal solo habla de las cosas terrenales, pero el que es de abajo, hermano, el arriba, el que es de abajo, solo habla de violar la ley, solo habla de torcer la ley, solo habla de no cumplir la ley. Enfatiza más, hermano, en las cosas que le interesan como hombre y no en las cosas de Dios. Por eso el Señor se lo dijo a Pedro cuando lo reprendió, cuando le dijo, apártate de mí, Satanás, porque solo a ti te interesan las cosas de los hombres. Otra versión dice, porque solo tú miras lo que a los hombres les es importante. Para ellos no miraban que era importante el obedecer la palabra. No era lo importante mantenerse limpio por la sangre de Cristo. No era importante llenarse de santidad, de obediencia hacia el Señor. No era importante. No lo hablaban. El que es de Dios dice, vosotros no tenéis la palabra morando en vosotros. ¿Por qué? Porque ellos no hablaban de las cosas de arriba. ¿Por qué no hablaban de las cosas de arriba? Porque no las habían recibido, las habían rechazado, las habían odiado, las habían hecho en un lado. Y en sí, en cambio, habían metido el mundo a su vida. Hablaban más de las cosas terrenales, hablaban más del dinero, hablaban más de la prosperidad, hablaban más, hermano, del baile, hablaban más de las músicas, hablaban más, hermano, de los vicios, hablaban más de toda ropa, hermano, que realmente hablar de la obediencia, del temor hacia el Señor. Por eso la Escritura dice, el mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijito, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora dice, han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido, dice. Hubieran permanecido, dice, no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros habían permanecido con vosotros, pero salieron para que se manifestase que no eran, que no todos son de nosotros. Salieron para manifestarse de que no todos eran de nosotros.
hijitos, sabemos que el anticristo viene. Y que han surgido muchos anticristos en los tiempos. Pero dice que hay anticristos que van a salir ya. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y la palabra anticristo, hermano, viene de la palabra pseudocristos, o sea, cristiano, que significa falso, es un falso Cristo. El falso, o sea, el verdadero Cristo, hermano, tiene que distinguirse del falso. O el verdadero cristiano tiene que distinguirse del falso. ¿Cómo se distingue el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, con el falso? Que el verdadero hijo de Dios defiende la palabra, habla de lo que viene de arriba. El falso habla de lo que está abajo. El falso cristiano no es de nosotros, es del mundo y tiene que regresar al mundo. El que es verdadero hijo de Dios habla de lo que recibió. Recibió la palabra, recibió a Cristo, recibió al Espíritu Santo, y de eso habla en cada uno de sus manifestaciones. Por eso, hermano, el falso Cristo no niega la existencia del verdadero, no lo niega. El falso cristiano o el falso Cristo no niega la existencia del verdadero. Jesús lo dijo, hermano. El verdadero Cristo, hermano, dijo que aparecerían falsos cristos. Porque el falso Cristo dirá que el verdadero es el falso. Sino que el falso Cristo lo que va a apoyar la desaparición del verdadero. El falso Cristo va a apoyar la desaparición del verdadero. ¿Cómo es cristianos? ¿Qué cristianos que persiguen a otros cristianos? ¿Cómo es posible eso? Porque ese Cristo que tienen, les digo, vayan y maten a tus hermanos. Profesan tener tanto a Cristo, hermano, en su vida, que los manda a Cristo a matar a sus propios hermanos. Aquellos que se están apartando, es un falso Cristo. Esos son anticristianos, o sea, son los que se oponen al verdadero. Anticristiano es aquel que se opone al verdadero. Todo aquel que se opone al verdadero es un anticristo. Y va a afirmar que ellos son los verdaderos. Ahora los falsos, los que están desordenados, los que andan en el mundo, dicen que son los verdaderos. El anticristo, hermano, el anticristo niega la existencia del verdadero Dios. Porque ellos profesan ser el verdadero Dios. Por eso el falso profeta en esta última etapa apoyará las acciones anticristianas. Gog y Magog significa anticristo, y Gog y Magog significa anticristiano. ¿Qué es un anticristiano? Es una persona antibíblica. Un anticristiano es una persona antibíblica. Por eso usted ve a Dan de Hebel, dice que él no necesita Biblia para predicar. Hermano, es un anticristiano. Porque el anticristiano, hermano, no apoyarnos en la Biblia, hermano, dice que es una doctrina. Ser anticristiano es una doctrina, una ideología contraria al cristianismo evangélico. Acciones contrarias motivadas por el odio. El mundo es anticristiano. El mundo es un anticristo, por cuanto viven oponiendo, desaprobando todo lo que el Señor mandó a hacer en su voluntad. Por eso la misma escritura dice estos enemigos de Cristo se reunían con nosotros, pero en realidad no eran de nuestro grupo. Si hubieran sido de nuestro grupo, se habían quedado con nosotros, pero se apartaron del grupo para mostrar claramente que no todos se reúnen con nosotros, son de los nuestros. Cristo dice en el versículo 20 de la versión Nuevo Testamento, dice: Cristo, el Hijo de Dios, los ha separado a ustedes del mundo. Fíjense, hermano, los ha separado del mundo, dice, y les ha dado su Espíritu Santo, y ustedes conocen la verdad. ¿Quién es un anticristiano?
¿Quién es un anticristiano? Es una persona antibíblica. No tiene base bíblica para hacer todo lo que hace. ¿Quién es un anticristo? Una persona que ama al mundo. Ama al mundo. Mete al mundo. Y hace que las personas sean anticristianas, antibíblicas. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Que la Escritura dice aquí que van a salir un día, porque no eran de nosotros. No eran de nosotros. Salieron reprobados en que el Cristo no estaba con ellos. Hermano, ¿vives desaprobando la voluntad divina? ¿Vives están en desacuerdo en lo que Dios estableció sobre la santidad, el temor, la obediencia? ¿Vives en pecado y apruebas de que está correcto y no quieres cambiar tu vida y vives acechando la vida de las demás personas sin arrepentirte? Ten cuidado. No vaya a ser cosa que esa actitud demuestre de que el Cristo no está en tu vida. No vaya a ser cosa que vayas a demostrar que en esa actitud no eres de nosotros. No eres de nosotros. Odias a los cristianos. Odias a tus propios hermanos. No vaya a ser cosa que un día vayas a salir porque en realidad nunca estuviste de acuerdo con lo que Dios está haciendo. El arrepentirte demuestra que Cristo está en tu vida. Solamente Cristo puede provocar, el Espíritu Santo puede provocar que realmente te arrepientas de tu pecado. Si tú vives juzgando el pecado de los demás, vives exponiendo a los demás, ese es un anticristo. Se dedican a hacer videos exponiendo el pecado de los demás, eso es un anticristo. Un anticristo es aquel que ama al mundo, mete al mundo en su vida. Pero el anticristo promueve el anticristianismo. Y el anticristianismo son personas que no tienen bases bíblicas, que todo lo que hacen no tiene base bíblica, porque desaprueban la voluntad divina. Hermano, ¿amas a Dios? ¿Crees que tienes el verdadero Cristo? ¿Crees que eres salvo? Dice que mucha gente hay anticristos, mucho anticristo dentro de la iglesia de Cristo. Muchos anticristos. Muchos hijos del anticristo que se parecen al anticristo. Viven desaprobando, reprobando, no estando de acuerdo como Dios obra. No les parece nada de Dios, no les gusta nada de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tienen esa actitud? Porque aman al mundo. Porque son de abajo. Pero el que es de arriba habla de lo que recibió de arriba, del amor del Padre. ¿Qué recibimos del amor del Padre? Recibimos su palabra, recibimos, hermano, al Hijo, recibimos al Espíritu Santo. Y como somos de arriba, hablamos de la palabra, hablamos del Cristo, hablamos del bendito Espíritu Santo, sus funciones, sus tareas en la vida, cómo mora en nosotros, en la limpieza por la palabra, en la obediencia a la palabra, en el perdón por la sangre de Cristo, en saber perdonar y en saber reconciliarnos por la sangre de Cristo, pero saber santificándose y vivir una vida santa conforme al Espíritu, desechando, hermano, apartando, odiando, hermano, quitando de nosotros todo lo que es el mundo y sus deseos y las cosas del mundo, las echamos fuera de nuestra vida, porque nosotros no hablamos, nosotros no amamos al mundo. Hay iglesias que ya son mundanas, hay cristianos que son mundanos, salieron de nosotros. Porque si regresan y se arrepienten, es porque eran de Dios, fueron engañados. Pero si no regresan y siguen oponiéndose que Dios está mal, como un pastor que sale a decir que era pastor y que ahora sale, hermano, en las universidades en Estados Unidos diciéndoles que Dios no existe, que todo lo que están, que somos mentirosos. Pero Dios
Dios va a sostener y guardar la fe de los hijos de Dios. Hermano, un anticristo se pone lo que es de Dios. Están dentro de la iglesia. Nunca les parece nada. Nunca están de acuerdo con nada. Odian la palabra. Refutan la palabra. Es un anticristo. Por eso usted va a ver que siempre las personas que siempre están obrando, hermano, en que no les parece nada, no están de desacuerdo, y es todos los días les molesta, les están, que le revienta, hermano, que el gran enojo en que están escuchando los mensajes de Dios, se van a salir. ¿Por qué se van a salir? Porque un espíritu del anticristo estaba operando un espíritu de engaño estaba operando en ellos. Y porque ya no vivían de acuerdo a la palabra. Se volvieron anticristianos porque ya no vivían de acuerdo a la palabra. Los va a sacar. Tienen un sello. Por eso arrepiéntete. Si eres cristiano, realmente has conocido a Jesucristo como tu Salvador, y en vez de has tomado esa actitud, vuelve a casa, hermano. Vuelve a casa. Pídele perdón al Padre y vuelve a casa. Te dejaste engañar, te dejaste seducir, porque son personas antibíblicas. ¿Desde cuándo no agarras tu Biblia? ¿Sabe qué? Porque dice que para esto sucedió para demostrar, para probar si realmente estaba el Cristo no en ti, porque dice que si lograbas entender que Cristo estaba en tu vida, permanecías para siempre. No había nada que te moviera, no hay nada que te sacara, no hay nada que te apartara, pero empezaste a entender que todo te molestaba, porque era anticristiano. Te oponías a toda palabra, te oponías a todo, porque no leías, porque el anticristo, el espíritu, les hizo no obedecer la palabra, no leer la palabra. Se volvieron anticristianos. No tenían base ni sustento bíblico lo que ellos hacían. Terminaron afuera. Vuelve a casa. Ponte a cuentas. De esa manera llegaron a entender si estaba el Cristo o no en su vida. Y por eso el amor a la palabra, hermano, nos hace permanecer. No, la palabra dice, y la palabra dice, el Espíritu dice, el Cristo dice, y estoy de acuerdo, y sí, Señor, y lo como tú digas, aunque va, sí, Señor, tienes razón. El anticristo odia la palabra, odia el mensaje, y hace que el hombre ya no quiera nada con la palabra, no quiera nada leerla, ya no quiera nada obedecerla, porque lo hizo que se volviera un anticristiano, que aunque no tuviera bases. Vuelve a casa, hermano. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Vuelve a casa. Todavía hay tiempo de ponerse a cuentas. Todavía hay tiempo de, hermanos, de realmente de poner por obra la bendita palabra. Deja que Dios te guíe. Si no has recibido a Jesucristo como tu Salvador, hermano, vuelve a casa. Si tú no odias la palabra, estás de acuerdo que en la santidad y la obediencia y hay que apartarse del pecado, eres de Dios, vas a entrar todavía. Pero si tú odias, aborreces, realmente estás en contra de la palabra, no son de nosotros, son del anticristo. Que Dios te bendiga, hermano, que Dios te guarde. Realmente ama la palabra. Recibe lo que viene de arriba y no lo del mundo. Desecha el mundo. Porque todo aquel que ama el mundo no es de Dios, es enemigo de Dios. Ven a los pies de Cristo, bien, recíbelo que es de Cristo. Háblalo, defiéndelo, créelo. Porque un verdadero hijo de Dios defiende la palabra, defiende la sangre de Cristo, defiende al Espíritu Santo, está de acuerdo con ellos. Porque somos hijos de Dios. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te guarde. Ayúdenos a compartir, dale like a la página. Y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Que Dios te guíe a toda verdad, hermano, y te muestre el camino de la salvación. Bendiciones.